está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Le damos gracias, Señor, por este día de vida que nos ha concedido y porque nos ha permitido estar congregados en su nombre. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Concédenos la gracia, Señor, de poder compartir tu palabra en esta mañana con mis hermanos. Concédenos luz, abundancias de palabras, Señor, para que podamos dar a conocer el misterio del Evangelio en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para que podamos compartir tu palabra con mis hermanos. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta mañana, que seas tú ministrando su vida y que ellos puedan recibir tu palabra con un corazón ensanchado, Señor. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú lo vas a hacer, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. ¿Puede tomar asiento, hermano? Bendito sea su nombre. Hace unos días el Señor me habló en un sueño y me decía que teníamos que hablar de esto del discipulado, y tenemos que nosotros no entender lo que es para nosotros, lo que significa ser un discípulo del Señor, una discípula del Señor, porque es necesario que los discípulos se formen, pero no va a suceder esto si cada uno de los que han creído pone su parte. Entonces, por mucho tiempo, ¿no? La iglesia ha creído que discipular a otros significaba introducirlos en un conjunto de doctrinas y enseñar, ¿no?, todo ese conjunto de doctrinas a los hermanos y también ayudar a que se ponga en práctica esas doctrinas. Pero en realidad, amados hermanos, discipular a alguien es ayudarlo a que alcance a que se forme o alcance el carácter de Cristo en cada uno de aquellos que han creído. Es ayudar a hacer ese trabajo, discipular a otros, es eso, es ayudarle a que alcancen la imagen de Cristo, que alcancen el carácter de Cristo. Amén. Es implantar un patrón de vida en otros.
que no es el patrón de vida humano nuestro. Es el patrón de vida de Cristo, es el patrón de vida de aquellos que nosotros hemos recibido de parte del Señor, lo que tenemos adentro de nosotros, en nuestro corazón. Cristo es la vida, amén. Entonces, el discipular es eso, es implantar, es transmitir un patrón de vida. No tiene que ver solamente con transmitir conocimiento, no tiene que ver con algo didáctico, ¿no? Con agarrar un pizarrón y escribir ahí y dar una clase, sino que va mucho más allá que eso, sino que tiene que ver con lo que decía, no, ayudarle a otro a que pueda alcanzar a formarse la vida de Cristo, el carácter de Cristo, ¿no? Pablo dijo a los Gálatas que él sufría dolor de parto hasta que Cristo sea formado en los Gálatas, ¿no? Dice, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es hacer un trabajo de discipulado, ¿no? De ese trabajo que se hace para que sea formada la vida de Cristo, el carácter de Cristo en los que han creído. Amén, hermanos. Amén. Hoy la iglesia piensa que el discipulado es eso, ¿no? De transmitir doctrinas y bueno, y hasta se transmiten patrones de vida que no son los correctos. Se transmiten patrones de doctrinas que no son tampoco las correctas y que los hermanos defienden algo que es totalmente incorrecto y que no le va a ayudar a desarrollar el carácter de Cristo en su vida espiritual. Entonces, ser un discípulo o discipular a alguien es esto, es transmitir un patrón de vida, es ayudarlo. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, que estamos para hacer este trabajo, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros exhortamos, sea individualmente o sea en forma colectiva, estamos discipulando a otro, estamos ayudando a que se forme, ¿no? Cuando nosotros exhortamos, enseñamos, corregimos o cuando aconsejamos a alguien, estamos discipulándolo para que ayudarle a que siga el camino correcto o encuentre el patrón correcto. Un patrón es algo donde nosotros nos medimos. ¿Amén? Es un patrón, es seguir el mismo patrón de otro. Es medirse con otra cosa, es medirse en esta cosa con la vida de Cristo en nosotros. ¿Amén? Entonces va mucho más allá que cultivar el intelecto, va mucho más allá el discipular a otros. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la vida, con que se forme la vida de Cristo en cada uno de aquellos que han creído. Amén, hermanos. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y nosotros sabemos que aquel que hace este trabajo es un trabajo muy valioso delante de Dios. Porque los discípulos fueron los que hicieron el trabajo cuando la iglesia fue esparcida. Los discípulos, las discípulas fueron los que hicieron el trabajo de anunciar el Evangelio. Y la gracia de Dios era con ellos. Mientras la iglesia estaba en ese periodo de acomodamiento, ¿no? Cuando se estaba trayendo, ¿no?, la luz y la revelación de las cosas que Dios quería implantar. Como cuando Dios le dio la visión a Cornelio, Pedro recibió la luz, la revelación de que había un lienzo que bajaba del cielo y que eran varios animales que ellos no podían comer, y le dijo una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, nada inmundo ha entrado jamás en mi boca. Ellos no podían comer ciertos animales, usted sabe, ¿no? Entonces Dios le revela a Pedro, después cuando viene el criado y dice, ve allá que está uno esperándote, que era Cornelio. Y cuando entra allá Cornelio y comienza a hablar Pedro, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, ahí recibe la revelación de que ellos iban a ser también participantes de esa gracia. Amén. Entonces la iglesia comienza un camino de acomodar todo en el lugar como Dios lo quería. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que llega Pablo con la revelación completa de Jesucristo y comienza a ordenar a la iglesia de una forma que otro apóstol no lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pero los discípulos hicieron el trabajo, hicieron la obra. Cuando la iglesia se esparció por causa de la persecución de Saulo de Tarso,
los discípulos fueron desparramados y ellos hicieron la tarea. Después vinieron los apóstoles a ordenar y a enseñar y a fortalecer y a consolar ¿no? Y a hacer ese trabajo. Y bueno, pero los discípulos fueron los que hicieron el trabajo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa discípulo? Discípulo significa aprendiz. Uno que se adhiere a la enseñanza. ¿Amén? Entonces, ¿qué es un aprendiz? Un aprendiz es alguien que ha decidido aprender algo y que está al lado de otro para aprender de lo que otro le enseña. Ese es un discípulo, es un aprendiz. Ahora, ¿cuál es el problema que tantos hermanos y hermanas tienen? No todos, pero muchos se encuentran con un tremendo conflicto interno en cuanto a lo que es el aprendizaje a causa del carácter que tienen, que le es muy difícil aprender de otros. Él es muy difícil, hay hermanos y hermanas, que él es muy difícil aprender de otros por causa del carácter que tienen, por causa de todo lo que está adentro de su corazón. Es muy difícil. Yo tengo, no sé, unos 30 años de convertido. Y yo entré a la iglesia y a mí no me fue difícil aprender de otro. Pero yo vi, tuve la experiencia de ver a otros hermanos, cuán difícil era para ellos ser enseñados por otros. Qué tremendo problema que tenían. Tenían un tremendo problema. Ese problema lo llevó a no formarse nunca, jamás como un discípulo. Lo llevó a entrar, a salir, a entrar y a salir por causa de su carácter, y no pudieron convertirse en verdaderos aprendices, ¿no? de aquellos hombres, hermanos y hermanas que aprenden lo que se les enseña, que reciben lo que se les aconseja. Hay muchos hermanos que tienen un gran problema con eso, ¿no? Y eso le cuesta mucho tiempo de trabajo, de trato de Dios con ellos para derribar ese argumento, para derribar ese carácter, para que se conviertan en aprendices. Están en la iglesia, están por mucho tiempo en la iglesia, pero no se convierten en discípulos y en discípulas. No se convierten, ¿por qué? Porque no les gusta que nadie les diga nada. Es un problema grande, amado hermano. Yo he visto hermanos en mi congregación, he visto hermanos que enfilaban para ser buenos discípulos. Y hermanos que entendían la palabra, que entendían, que usted los veía que podía ser de utilidad, pero nunca se pudieron convertir en discípulos, en aprendices, en alguien que aprende de otros, de que recibe de otros lo que se le enseña. Y tuvieron un gran problema, y muchos de ellos no están en la iglesia. Muchos se apartaron, muchos se han apartado, otros han andado de iglesia en iglesia por ese problema tan grande. Y han encontrado hasta versículos bíblicos para no aprender, para no aprender de otro. Como ese versículo que yo escuché a algunos hermanos decir, maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Maldito el varón que confía en el hombre, dijo. Y agarraron ese versículo para no sujetarse, para no aprender de otro, para no convertirse en discípulo. Y eso es totalmente, no sé, infantil. Tremendamente infantil. Entonces, le ha costado tanto, pero lo que nosotros tenemos que ver y que podemos nosotros entender con qué nosotros nos enfrentamos para poder ser un discípulo. Nos enfrentamos con el carácter nuestro, con las cosas nuestras que están en nuestro carácter. Eso nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos luz para entender eso. Otros hermanos no. Entonces, no saben con quién realmente están peleando. Se ponen a pelear y a discutir con otro, con el que le enseña, y no se ponen a pelear y a discutir consigo mismo, o sea, a negarse a sí mismo. ¿Amén? Entonces, eso lo podemos nosotros entender, que el discípulo es un aprendiz, alguien que se adhiere a una enseñanza. Un aprendiz, alguien que aprende al lado de otro, que le enseña. Yo cuando entré a trabajar a una fábrica no sabía trabajar y me pusieron a alguien al lado que me enseñara a trabajar.
Y a mí no me fue difícil aprender a trabajar de otro. Pero hay quienes tienen un gran problema con esas cosas, de que nadie les puede enseñar nada. Entonces eso es un gran problema. Entonces esto se lo digo, lo digo ¿para qué? Para que nosotros entendamos con qué nos estamos enfrentando a esto. Si ustedes quieren convertirse en verdaderos discípulos y discípulas del Señor, para servir al Señor. Entonces, aquel que es un aprendiz, ¿qué hace? Y la palabra lo dice, aprende. Aprende lo que se le enseña. Sea por una enseñanza, por una exhortación, por una predicación, por un consejo, lo que sea, aprende. Al margen de esto, lo que el discípulo por sí mismo tiene la responsabilidad de cultivar su relación con su Señor, que en este caso no soy yo, sino es Cristo. Amén, hermanos. Que cada discípulo tiene que cultivar su experiencia personal con el Señor Jesucristo, o sea, su intimidad con Él en la oración, en la lectura, en la búsqueda, en el entendimiento de la palabra. No, cada discípulo que aprende tiene la responsabilidad individual de cultivar su relación con su Señor, con su esposo, con su amado, para que el esposo, Cristo, le haga entender las cosas que no entiende. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, miramos nosotros, ya que quedó claro esto, miramos nosotros esto que hemos visto, ¿no? Dice que este capítulo 6 de Juan, después usted si puede, o mejor dicho, tómese el tiempo, después y léalo desde del versículo 1, 6, 1 en adelante, y se va a dar cuenta, ahora yo le voy a explicar más o menos lo que viene hablando este capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, había mucha gente que seguía al Señor. Había mucha gente que seguía al Señor, una multitud grande que lo seguía. Y el Señor sabía quiénes los estaban siguiendo y por qué los estaban siguiendo. Entonces, había una gran multitud y en un momento había que comer, o sea, se necesitaba alimentarse. Y los discípulos dijeron, ¿cuánto? El Señor preguntó a los discípulos, dice, ¿cuánta multitud tenemos que darle de comer, no? Para probarlos, a ver qué iban a hacer y qué iban a decir. Y dijo, no, 10.000 denarios no alcanzarían para dar de comer a toda esta multitud. Y bueno, apareció un discípulo con unos panes y unos peces y dijo, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? No es como nada. Y el Señor tomó los panes, los peces, los bendijo y le dio de comer a la multitud. Ustedes saben eso. Amén. El Señor dio de comer a la multitud, un tremendo milagro del Señor. Y bueno, a partir de que Él hizo esto, se ganó más seguidores todavía, lo siguieron, y en un momento el Señor vino a la multitud y les dijo esto, ustedes me siguen por el pan y los peces, me siguen porque yo multipliqué los panes y los peces. Y después de eso, les dice que él era el verdadero pan que había descendido del cielo, que el pueblo de Israel había comido el maná en el desierto, pero ellos murieron. Y le dice que Él era el verdadero pan que había descendido del cielo, amados hermanos, y que daba vida eterna a los que tomaban ese pan. Y ellos no pudieron entender esto. Entonces les dice que era necesario comer su cuerpo y beber su sangre para que puedan recibir vida eterna. ¿Amén? Entonces, a causa de que esto le dice, el Señor, la respuesta de los discípulos fueron estas. Dice, al oírlas, o sea, al oír lo que el Señor estaba diciendo, o sea, que no lo podían entender. ¿Cómo que dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre? No podían entender. Pero nosotros sabemos y entendemos lo que el Señor les estaba diciendo, que era necesario hacerse uno con Él. Que era necesario pagar un precio, hacerse uno con Él. Entonces el Señor le dice, es necesario comer mi carne y beber mi sangre, porque el que no bebe mi carne y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Entonces al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dijeron, amados hermanos, entonces ya después
de todo lo que el Señor le dijo, ya muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor expone acá? Es la condición para seguirle, es la condición para ser un verdadero discípulo de Él. ¿Cuál es la condición? La condición es hacerse uno con Él. Y usa varios versículos en diferentes capítulos y en diferentes evangelios, el mismo sentido de la palabra, ¿no? De mostrarle y de hacerle entender a los discípulos que era necesario que se hicieran uno y que se negaran a sí mismos. ¿Amén? Mire, acá le voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Escuche. Capítulo Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces ese era el costo. Esas eran las condiciones que el Señor ponía para todos aquellos que lo seguían. Él sabía que todos lo seguían a Él, pero no lo seguían por el mismo motivo. Que muchos lo seguían porque querían el pan y los peces, porque querían la bendición. Así pasa hoy. Las iglesias están llenas de cristianos, o sea, de creyentes, pero no de discípulos. El creyente es alguien que creyó en Cristo, que quiere escapar del infierno, que quiere escapar de la condenación, pero que no tiene ningún tipo de compromiso con el Señor. No es un discípulo, es un creyente. Quiere la bendición, quiere los panes y los peces, quiere que el Señor lo bendiga, que lo prospere, que le dé trabajo, que le dé plata, que le dé carro nuevo, que le dé casa nueva, que le dé mujer buena, que le dé marido bueno, y todo eso quiere, pero no quiere comprometerse con la verdad, con el Evangelio, con el Señor, con el servicio. No quiere. Esos son creyentes. Creyente está lleno el mundo. De creyente está lleno el mundo y los creyentes, mire, ni al diablo le hacen mella. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no están comprometidos, porque no se han entregado a un verdadero discipulado y no quieren entregar su vida. Dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Pero el que gana su vida, el que gana su vida, la perderá. Y el que la pierde, la ganará. Amén. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo. Y son las exigencias, las condiciones para convertirse en un verdadero discípulo. Yo escuchaba ayer a un hermano que predicaba y decía algo, ¿no?, que me quedó grabado, porque dice que hoy la gente y hasta muchos cristianos llevan la cruz colgada acá. Llevan una cadenita con una cruz colgada acá en el pecho. Hasta otros llevan una cruz en la oreja. Otros llevan una cruz en la nariz. Otros llevan una cruz en el ombligo. Otros llevan una cadenita con una cruz en el tobillo. Entonces, ¿en qué se ha convertido la cruz? En un objeto de moda. Pero la cruz no significa eso. No es eso. La cruz, amados hermanos, la cruz representa vergüenza, sufrimiento, padecimiento, rechazo, representa muerte, representa separación. Todo eso representa la cruz. No es un objeto de moda que yo lo llevo colgado en el cuello, en la oreja, en la nariz, en el tobillo. No es un objeto de moda eso. La cruz significa mucho más para aquellos que han creído. Significa, amados hermanos, separación, muerte al yo. Significa sufrimiento, significa vergüenza, significa eso, vituperio, que se burlen de ti. Eso significa la cruz hoy, para los que hemos creído. Por eso es que le digo, es que en la iglesia hay creyentes, pero no discípulos. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida, no se han negado. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame cada día. Si alguno quiere, o sea, no es que te obligan, esto es si querés. Salvo, ya sos salvo. Pero si alguno quiere venir en pos del Señor, seguirle, servirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Esa es la exigencia. Esa es la exigencia. Niéguese. Negate a la carne, negate a lo que pensás, negate a lo que querés, negate a lo que deseás, negate a todo para seguirlo, para servirle. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, por eso que la iglesia primitiva mostró tanto poder y tanta autoridad en ese tiempo. Porque los que estaban en la iglesia eran verdaderos discípulos del Señor. No había medio. Había hermanos que estaban realmente comprometidos con el Evangelio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo o eras o no eras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si eras, te mataban, te torturaban y te quitaban todo lo que tenías. Y si no eras, no eras nada. Y los que conformaban la iglesia de la primera iglesia, en los primeros 300 años de iglesia, eran todos cristianos verdaderos, de pura cepa. Dijo un hermano que escribió un libro que leía el otro día, dijo esto, de los discípulos de ese tiempo, dijo, ¿qué había en los discípulos que convirtieron los postes de tortura en sus púlpitos? Sus calabozos los convirtieron en sus congregaciones y pusieron de rodillas a un imperio con su predicación. Esos eran verdaderos discípulos. No los detenía absolutamente nada. No eran cobardes, eran valientes. Y para ser un discípulo del Señor hay que ser valiente, no hay que ser un cobarde. Que en la primera prueba te pega la vuelta, abandonás todo. No. Implicar ser un discípulo implica seguirle. Seguirle implica negación, vergüenza, sufrimiento, padecimiento. Eso implica seguirle a aquellos que quieren sostener una verdad. Eso implica vergüenza, que se te burlan de vos, que te digan aleluya, que te digan vos sos cristiano, que te rechacen por ser lo que sos. Eso significa seguir al Señor. Eso significa ser un discípulo del Señor. Y dice acá que al oír las palabras del Señor que eran tan tremendas, ya dice que, no dice, esto es muy duro. Dijeron, ¿quién lo puede oír? Y el Señor les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? A los 12 les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Vayan. Y le dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos? ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, dice que después de todo esto, dice, ya muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y claro, porque pensaron que seguir al Señor era recibir beneficio, llenarse la panza, el bolsillo, de las bendiciones de Él, pero no negarse a sí mismo. Entonces no pudieron seguirlo. Eso implica, amados hermanos, hermano, entérate hoy, tenedlo claro hoy, que seguir al Señor implica todo eso. Y dice, si alguno ama más al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, dice, no puede ser mi discípulo. Está diciendo que no se puede. Ahora, escuchen, ¿me escuchan? No dice que lo odies. No dice que lo odies. Dice, si alguno ama más, padre, madre, hermana, hijo, tía, abuelo, perro, gato, lo que sea, si alguno ama más, no puede ser mi discípulo. Significa que nuestro amor hacia nuestro Señor tiene que ser sublime, superior sobre todos los lazos familiares que puedan rodearnos. Si no es así, no puede ser su discípulo, no lo puede seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguno ama más, no puede ser su discípulo. Entonces, le vuelvo a repetir. En la iglesia están los cristianos, los creyentes, y están los discípulos.
Al creyente está ahí, no le toqué su bendición, no le toqué su culto, no le toqué ellos ponen ofrenda, diezmo, todo, no le toqué su familia, no le toqué su mujer, no le toqué sus hijos, no le toqué su trabajo, no le toqué el yo, no le digas nada porque se enojan y se mandan a mudar. Sin embargo, el discípulo se la aguanta bien firme ahí y está ahí luchando y peleando con su carácter, está decidido a aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces es muy necesario que entendamos por qué estamos, por qué le seguimos. Había una multitud que le seguía y el Señor sabía por qué lo seguían. ¿Qué querían? Y querían que le dé de comer, como hoy. ¿Qué querían? Y lo siguen al Señor porque, y quiero que me arregle el problema de trabajo, quiero que me arregle el problema con mi mujer, quiero que me arregle el problema con mi marido, quiero que me arregle el problema con mis hijos, quiero que me arregle, pero tenés que negarte, no, eso no, pará. Yo quiero solamente que me bendiga. Y va a llegar un momento que no va a poder seguir. Discípulo tiene un significado muy grande. Tiene un significado muy grande. Es alcanzar la imagen y el carácter de su maestro. Amén. Miren, le leo este versículo de la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, verso 40, perdón. Lucas capítulo 6, versículo 40. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén? Bueno, mire, escuchen. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, el que ya ha decidido ser un discípulo tiene que entender y comprender que tiene que ser perfeccionado. No va a ser semejante a su maestro, no va a ser igual a él, pero si fuese perfeccionado, será semejante, sea muy parecido a él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es perfeccionar ahí? La palabra perfeccionar ahí, perfeccionar es acomodar, es arreglar, es estar bien preparado, bien instruido, bien equipado. Alguien que está bien equipado, alguien que le pegaron una acomodada, digamos. Lo acomodaron, lo equiparon, lo prepararon, lo instruyeron. ¿Para qué? Para que haga lo que tiene que hacer como discípulo. Entonces, ahí comienza el trato de Dios con el discípulo internamente, para que sea perfeccionado, para que sea acomodado. ¿Por qué? Porque no podés venir con tus mañas humanas, no podés venir acá con tus pensamientos humanos, no podés venir acá con tu forma de vida humana, no podés. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que ser equipado, acomodado a una vida que es nueva, a un pensamiento que es nuevo, que no es el pensamiento humano nuestro, sino que es el pensamiento de Dios instalado en nuestro pensamiento, en nuestro seso, en nuestro cerebro. ¿Por qué? Y porque si ya viviste una vida arruinada, ¿cómo va a venir acá a dar un consejo al Señor? ¿Cómo vamos a insistir en vivir nuestra vida vieja en la iglesia? No podemos. Va a traer problemas. Va a traer problemas. Y te está trayendo problemas, le está trayendo problemas. ¿Cuántos hermanos que quieren vivir como quieren? Que ellos deciden lo que hacen, deciden dónde van, deciden lo que van a hacer, deciden a dónde van a ir, a dónde van a dejar de ir, deciden todo eso y les va mal. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué no ve que está el Señor ahí queriéndole enseñar algo? No dice, ¿quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesita el discípulo ser perfeccionado. ¿Y cómo es perfeccionado? Dios comienza a tratar con él, a acomodarlo, a equiparlo, a instruirlo. Y comienza a recibir la enseñanza, comienza a recibir la palabra, comienza a recibir la enseñanza y se va dando cuenta
de que ha cometido muchos errores en su vida. Entonces comienza a acomodarse. Estamos hablando del discípulo, ¿eh? No estamos hablando del creyente, del que está en la iglesia y oye la palabra, después va a salir para afuera y hace como quiere. No, de ese no. De eso está llena las iglesias, los lugares. Están acá para escuchar nomás un culto lindo y después se van para afuera y siguen haciendo lo que quieren. Ese no. Estamos hablando del discípulo, es perfeccionado. Ha entrado en un camino el discípulo a donde Dios lo toma y lo perfecciona, basado en lo que oye, en la palabra, en la enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a su nombre. Entonces nosotros miramos esto, que la necesidad que los discípulos tienen de ser perfeccionados para ser semejante a su maestro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a qué semejanza es? A la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida que impartimos o el patrón de vida que enseñamos? Es la de Él. Que también se tiene que hacer vida en nosotros. En nosotros lo que enseñamos y en lo que reciben la enseñanza. Es un patrón de vida. A muchos le enseñan patrones de vida de hombres humanos. Y los hermanos aprenden maña y cosas de los mismos pastores. Y después encima las defienden. Y es un motivo de división y de pelea entre tantos hermanos. Porque no dicen, no, a mí mi pastor me enseñó así, pero ¿qué tiene que ver? Si tu pastor te enseñó mal, no sirve. Si el pastor enseña algo que no está conforme a la verdad o a la escritura, no sirve. Y si no sirve, ¿para qué agarrarlo, guardarlo o cuidarlo? ¿Amén? Entonces, todo aquello que hace el que discipula, toda la palabra lo hace de forma intencional, lo hace ¿para qué? Para ayudarle al discípulo a que pueda alcanzar, a que se forme el carácter de Cristo en ellos. Para eso. Nosotros lo que hacemos de forma intencional, lo hacemos para que ayudarle a otro a que se forme el carácter de Cristo en ellos. Del discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso que es necesario entender esto para ir en busca de ser un discípulo, una discípula. Mire el libro de Hechos. Hechos 9:36. Dice así. Había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, ¿no? Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Alabado sea su nombre. ¿Qué es ¿De quién habla acá? De una discípula, de una mujer que era una discípula. No era pastora, no era jefa, era discípula. No era pastora que andaba orando a todos los hermanos en el culto, profetizando desordenadamente, haciendo como quiere. No era eso, era discípula. ¿Qué hacía? ¿Abundaba en qué? En buenas obras. Una discípula, eso es una discípula. Abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Eso era una discípula. Entonces, miren las hermanas que pueden ser discípulas del Señor. ¿No pueden abundar en buenas obras? Como discípulas del Señor, como aprendices del Señor, que pueden aprender cosas correctas y buenas en su vida y añadirlas a su forma de vida. ¿Para qué? Para que puedan corregir su vida vieja de una vez por todas y puedan hacer como Dios quiere. Abundaba en buenas obras. Una discípula. Para aquellos que dicen que que nosotros a las mujeres la dejamos a un costado. No. La ponemos en el lugar que tienen que ir. No la ponemos a un costado a las hermanas. Las ponemos, le enseñamos a que se pongan en el lugar que tienen que estar. Si se ponen en el lugar que tienen que estar, van a aprender un montón de cosas, van a ser felices y van a disfrutar de todas las cosas que hacen y van a poder
servir al Señor con toda libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces la necesidad de ser un aprendiz, de dejarse enseñar. Hay hermanos que nunca han podido dejarse enseñar nada. Entonces, como si no se dejan enseñar, ¿cómo? Hermanos que agarran, aprenden 2 o 3 cosas y van a discutir con otro. Aprenden 2 o 3 cosas, saben que esto está bueno, lo anotan y se van ¿a dónde? A pelear con otros hermanos por allá. ¿Quién los mandó a hacer eso? ¿Quién los mandó? A discutir y a pelear con otro hermano porque ellos quieren mostrar que saben algo. No, eso no es un discípulo. No es un discípulo. El discípulo, amado hermano, el discípulo es semejante a su Señor, a su Maestro, y tiene el mismo sentir que Él. Y quiere que aquellos que están errados vengan al conocimiento de la verdad. Pero para eso primero el discípulo se somete a una disciplina rigurosa de parte del Señor. ¿Amén? Entonces por ahí nosotros decimos algo y a quienes no les gusta ni medio. Y se van para afuera, pero pateando perros. Salen para afuera todo inflados, embroncados. Salen. Y no les gustó ni medio lo que dijimos. Y se salen como perros, rabiosos, echando espuma por la boca. Y ahí están, reventando solo por ahí. Y la cuestión que no fue con mala intención, sino que fue porque el Señor lo permitió así, porque tienen que aprender. Entonces, ¿ve el problema que hay, que no se aprende? ¿Ve que los hermanos que no aprenden lo que tienen que aprender? ¿Por qué los hermanos no se les puede confiar cosas porque no pueden aprender? No había un discípulo llamado Ananías en el cual el Señor le confió un trabajo y le dijo, ve allá a la calle derecha y ora por Saulo de Tarso que está allá, que está ciego, ora por él para que reciba la vista. Y el discípulo que estaba listo y preparado y perfeccionado por Dios, le dijo, Señor, he oído de que tanto mal ha causado a tu iglesia, no importa, anda. Y el discípulo fue y hizo como su Señor le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos dicen, dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Ya no, dice, ya muchos de sus discípulos no lo seguían, se volvieron para atrás, no lo seguían. ¿Por qué? Porque sabían lo que se estaba hablando. Sabía. No prende el ventilador, hermano. Sabía, miren, para terminar, un ejemplo. Este capítulo 6, que es un ejemplo del día cuando, del capítulo 32 de Éxodo, cuando Moisés se paró a la puerta del campamento y le dijo al pueblo, los que estén por Jehová, júntense conmigo. Esa fue una palabra, un llamado para sondear el corazón de todos los israelitas que estaban enfrente de él en ese momento. No le hizo un llamado solamente a la tribu de Leví, le hizo un llamado a todos. Dice, los que estén por Jehová, júntense conmigo. Y se juntó con él solamente la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque el resto de los discípulos, de los israelitas, sabían lo que eso significaba. Estar por el Señor, eso sabía lo que significaba. Sabían el significado de ese llamado y no quisieron obedecerlo. Entonces solamente fue la tribu de Leví que se acercó a Moisés. Acá, en este capítulo 6, es prácticamente lo mismo, en forma práctica es casi lo mismo. Que ya cuando escucharon lo que el Señor le tuvo que decir a toda la multitud que le seguía y todo lo que implicaba seguirlo al Señor, dijeron, ok, hasta acá llegamos. Ya, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora no me acuerdo el pasaje bíblico, pero usted va a leer por ahí que dice que vinieron los discípulos del Señor al Señor y dijo, Señor, por allá andan algunos que están hablando en tu nombre, que están echando fuera demonios en tu nombre, por allá, pero no están con nosotros. Le dijo el Señor, déjalo, no se lo impida. El que conmigo no junta desparrama. Entonces hay quienes les conviene tomar otra ruta, servir al Señor por otro lado,
porque no están dispuestos a negarse, porque no están dispuestos a pagar el precio, a llevar su cruz, no están dispuestos. Entonces, como no están dispuestos a pagar el costo de ser un discípulo del Señor, la vergüenza, el sufrimiento, el padecimiento, la muerte, la separación, no están dispuestos, como no están dispuestos, agarran otra ruta, ¿vio? Agarran por otro lado y se presentan como grandes siervos de Dios, servidores del Señor, pero en realidad lo único que están haciendo es desparramar. No son discípulos. Duras son tus palabras, ¿quién la puede oír? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, no tengo más nada que decir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Gracias por esta mañana en el cual tú nos has permitido estar compartiendo con mis hermanos tu palabra. Yo te ruego y te pido que seas tú ministrando nuestra vida a través de esta tu palabra. Que seas tú iluminando el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que cada uno de nosotros podamos decidir en convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Seguidores tuyos, aprendices tuyos, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos creyendo que tú lo vas a hacer, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos, amados hermanos, a cantar una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre.